Let's go to the Bible. Vamos a la escritura. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Capítulo 4. When you get this scripture, you may stand in honor and reverence to the Word of God. Cuando lleguen a la escritura, pueden ponerse de pie. 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. We're going to start in verse 7. Vamos a comenzar en el verso 7, We're going to read from the 7th to the 9th, del 7 al 9, and then we'll read verse 14. y después vamos a leer el versículo 14. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. We are troubled on every side, yet not distressed. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. We are perplexed, but En- not in despair. Estamos en apuros, mas no desamparados. Persecuted, but not forsaken. Perseguidos, mas no desamparados. Cast down, but not destroyed. Derribados, pero no destruidos. Let me read that last phrase again. Cast down, but not destroyed. Derribados, pero no destruidos. You may be cast down today, Puedes estar en este día derribado, but you're not destroyed. pero no estás destruido. ¿Cuánto dicen amén? You may be feeling like you are put down, Puedes sentirte como que estás en el piso, but God is not going to let you down. pero el Señor no te va a dejar en el piso. He's going to raise you up. Él te va a levantar. No matter what was the situation or the reasons to fall and hit the ground. No importa qué situaciones o qué razones tuviste para caer en el piso. He's going to raise you up. Él te va a levantar. He's going to fix it up. Él lo va a arreglar. He's going to bless you. Él te va a bendecir. He's going to use you. Él te va a usar. His plans have never changed. Tus planes nunca han cambiado. Even if you have committed a mistake. Aun cuando hayas cometido algún tipo de pecado o error. God never committed a mistake with you. El Señor nunca se equivocó contigo. Never. Nunca. Ever. Nunca. Your life has purpose in God. Tu vida tiene un propósito en el Señor. Now verse 14 says, Ahora en el verso 14 dice, knowing that he which raised up the Lord Jesus sabiendo que el que resucitó, Señor Jesús, shall raise us up also by Jesus and shall present us with you. a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Why? ¿Por qué? Verse 13 says why. El verso 13 dice por qué. We having the same spirit of faith. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, We are having the same spirit of faith. pero teniendo el mismo espíritu de fe, Having the same spirit of faith. teniendo el mismo espíritu de fe, According as it is written, conforme a lo que está escrito, I believe, creí, therefore I will speak, or I have spoken. por lo cual hablé. If I believe, Si yo creo, I will speak. yo voy a hablar, According to what God has said de acuerdo a lo que Dios ha dicho about myself. acerca de mí. Because he never committed a mistake about you. Porque Él nunca cometió una equivocación contigo Or with me. o conmigo. What he has spoken, Lo que Él habló, he will fulfill. Él lo va a ejercer, And, lo va a and, cumplir. and it means Y significa that you have the same spirit of faith. que tú tienes el mismo espíritu de fe. You have the same spirit of faith. Tienes el mismo espíritu de fe. And we all have the same spirit of Y faith. todos tenemos el mismo espíritu de fe. So we all believe, Así que todos creemos and we all speak, y todos hablamos and we will all see y todos veremos the part of God in your life. la parte del Señor en nuestra vida. Let's pray. Vamos a orar. Father, we honor you this morning. Señor, te honramos en esta mañana. Take place Toma tu lugar through your word. a través de tu palabra. Bless this congregation. Bendice a esta congregación, I Señor. know in my life and the life of my son, John, Unge mi vida y la vida de mi hijo and let it be something powerful y que sea algo poderoso esta mañana that you have already arranged for us as a church. que ya tú has preparado para nosotros como iglesia en esta mañana. I pray this morning
Oro en esta mañana that everything will be for your glory and honor. que todo va a ser para tu gloria y honra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Say to somebody, you have the power to pull down arguments. Dile a alguna persona que tienes a tu lado, tienes el poder De derribar argumentos. para derribar argumentos. You have Tienes the el power poder para derribar argumentos. To pull down arguments. Hallelujah. Yesterday, Ayer I was doing a little bit of work in my house, estaba haciendo un poco de trabajo en mi casa and suddenly y de momento I had a visitation from the Lord in my spirit, and in my mind. sentí que el Señor me visitó en mi espíritu y en mi mente As I was working, mientras estaba trabajando en las tareas de la casa. and I was thinking about today's sermon, Y estaba pensando en el mensaje que iba a traerles en esta mañana. and what Paul has said here in the 4th chapter of 2 Corinthians, Y lo que hablamos aquí en Segunda de Corintios, el capítulo 4, and he says the power of God is always on earthen vessels, y dice que el poder de Dios siempre está en en vasos humanos. vasos humanos. And he says that the human vessels are made of clay. Y dice que los vasos humanos están hechos de barro. You know why? ¿Sabe por qué? So God can mold us Porque Dios nos puede moldear and actually intervene y de igual forma intervenir with us con nosotros when we go through bad situations, cuando pasamos por situaciones difíciles. or our thoughts are not the thoughts of God. Cuando nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Most of us, La mayoría de nosotros, as believers, como creyentes, we will confront opposition, vamos a confrontar la oposición. either through temptation Pero puede ser que a través de tentaciones or situations that they have come to our life, o situaciones que hayan venido a nuestras vidas and the arguments in our head, y los argumentos que tenemos en nuestra cabeza they are in opposition. están en oposición. We know what God requires from us, Sabemos lo que Dios requiere de nosotros, but we are having emotions that are mixed. pero tenemos emociones mixtas. And sometimes our emotions, Y a veces nuestras emociones they're not in line with the truth of God. no están alineadas con la verdad del Señor. And sometimes even us as believers Y a veces nosotros, aún así como creyentes, become weak nos volvemos débiles in our own faith en nuestra propia fe and in our own responsibility about that faith. y en nuestra propia responsabilidad acerca de esa fe. Because if you have life with God, Porque si tienes vida con Dios, you have a responsibility to God. le debes una responsabilidad al Señor. Amen? Amén. You have a responsibility to Him Tienes una responsabilidad con Él, that have make you a new creation. que Él te ha hecho una nueva creación, una nueva criatura. So therefore, Así que all things are past, todas las cosas viejas pasaron and He has made them all new. y Él ha hecho todas las cosas nuevas. So when we start walking as believers, Así que cuando empezamos a caminar como creyentes, our mindset cannot be the same as when we were not believers. nuestra mentalidad no puede ser la misma que cuando no éramos creyentes. When we come to Christ, Cuando venimos a los pies de Cristo, our mindset has to change. nuestra mentalidad tiene que cambiar. Conversion of the mind La conversión de la mente takes time. toma tiempo, It takes time. toma tiempo. We don't usually become real Christians Usualmente no nos convertimos en creyentes reales in our conduct en nuestra conducta right away after we profess Jesus as our Savior. al momento después de haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. We become a new creation. Nos convertimos en una nueva creación. We're saved by grace Somos salvados por su gracia through faith. a través de la fe. And we become a new creation. Y somos hechos una nueva creación. But there also the old mindset in us. Pero también existe la vieja forma de pensar. And both are living together. Y las dos están viviendo juntos. And suddenly, Y de momento you're going to find a situation vas a encontrar una situación that you know that God wants you to do something, que sabes que el Señor quiere que hagas algo, but you don't want to do it. pero no lo quieres hacer. You don't feel like doing it No sientes hacerlo. because of many reasons that may come to your life. Por muchas razones que pienses en ese momento que vengan a tu vida. And some of the times your flesh wants to do something that is sinful,
Y a veces la carne quiere hacer algo que es pecaminoso and your spirit will say, don't do it. y el espíritu tuyo te dice, no lo hagas. And it says to you in your heart, it says, don't do it. Y te dice a ti en el corazón, te dice, no lo hagas. But your flesh and your conduct is saying, go ahead and do it. Pero la carne en tu conducta dice, atrévete, hazlo. Why not? ¿Por qué no? You used to do it. Usualmente lo hacías. But God in you Pero el Señor en ti and the Spirit of God in you, y el Espíritu del Señor en ti it put like a wall against that thought. pone como una pared en contra de ese pensamiento. And the struggle will begin. Y las dificultades van a comenzar. And you are in a battle. Y tú estás en una batalla. You are in a big battle, my friend. Estás en una gran batalla, amigo. Most of the time, La mayoría del tiempo we fail. fallamos. And then we don't know how to come back to God. Y después no sabemos cómo regresar a la iglesia, cómo regresar a los pies de Cristo. Because when we fall, Porque cuando fallamos, guilt la culpa starts to do its powerful operation in you. empieza a operar de manera poderosa en tu conciencia. And because of guilt, Y a través, y por esa misma culpa, instead of coming en vez de venir and confessing your situation to God y confesar tu situación ante el Señor and ask God to help you out, y pedirle al Señor que te ayude, we don't have the conscience no tenemos la conciencia to come back para venir otra vez and humble ourselves to God. y humillarnos ante el Señor. We don't know how to do that No sabemos cómo hacer eso, because we already know porque ya nosotros sabemos that we got saved before, porque que fuimos salvos antes, but we have fallen from that relationship with God because of sin. pero hemos caído acerca de esa relación que teníamos con el Señor por el pecado. And there's a duality in us. Hay una dualidad de pensamiento en nosotros. We want to come, Queremos venir, but we don't know how. queremos regresar, pero no sabemos cómo. And then so we start just making ourselves not available for God anymore. Así que empezamos a inventar excusas para el Señor. And we're saying, I am not what you thought I was. Y le decimos, Señor, yo no soy quien tú creías y quien tú pensabas que yo era. But let me tell you something. Déjame decirles algo. Jesus died for you El Señor murió por ti, no matter what. no importa qué. Amén. Jesus died for you El Señor murió por ti, no matter what. no importa qué. That doesn't mean Eso no significa that in the grace que en la gracia you're going to go and live like whatever you want to do that is not pleasing to God. vas a ir a vivir, como dicen por ahí, la vida loca, That is not pleasing to God. que no es agradable y honorable a través de los ojos de Dios. So Paul is saying in here Así que Pablo está diciendo en la Escritura that the power of God que el poder de Dios is in vessels es en vasos of clay, de barro, so that the greatness in you así que la grandeza que está en ti may be of God sea de Dios and not yours. y no tuya. May be of God Sea de Dios and not yours. y no tuya. May be of God La grandeza sea de Dios and not yours. y no tuya. Because there's nothing good in us Porque no hay nada que sea de nosotros to make our vessel que haga que nuestro vaso worthy of the power and the glory of God. sea suficiente ante el poder y la honra del Señor. There's nothing in us No hay nada en nosotros that make us worthy, que nos haga dignos dignos of receiving God's grace and power in us. y merecedores de recibir la gracia del Señor en nosotros. So God already knows that. Dios ya sabe eso And He's not going to let you down y Él no te va a dejar abajo when you have committed a mistake. cuando hayas cometido una equivocación. He's going to raise you up. Él te va a levantar. Let me explain something that is very hard for us, both of us, today. Déjame explicarle algo que es bien complicado y difícil para nosotros en esta mañana. For him, Para mí, as my son, como mi hijo, and for me, y para mí, as his father. como su padre. Today's sermon La predicación de hoy is not about me. no es acerca de mí, It's not about him. no es acerca de él, It's about grace. es acerca de la gracia. But Pero we both ambos agree hemos tomado la iniciativa
Acordado. Acordado. Actually, I made him be here. Bueno, él hizo que yo viniera hoy a interpretarle. I asked him yesterday, are you free tomorrow? Ayer mientras estaba trabajando me dijo, ¿está libre mañana? And he said, yes. Y yo dije, sí. So I told him, I need you in church. Así que le dijo, te necesito en la casa. This is my firstborn son. Este es mi primogénito And he's 31 years of age. y tiene 31 años. He'll be 32 in October. Tendrá 32 en octubre. And I'm 56. Yo tengo 56. So whoever has seen the son Así que el que ha visto al hijo, has seen the father. ahí está el padre. Now let's get serious here. Así que vamos un poquito más serio. Several years ago, Hace un par de años, when Giancarlos was 19, cuando Giancarlos tenía 19 años, he got in love with this wonderful girl. se enamoró de esta muchacha increíble, Christian, cristiana, in the same church. en la misma iglesia. Suddenly, in the situations and problems that both encounter, De repente las situaciones y problemas que ambos encontraron en ese momento, in the life of this girl that used to be his wife, en la vida de esta muchacha que era su esposa, puedes decir que era mi esposa. que era mi esposa. In that moment, En ese momento, her dad left them alone and went away from the house. su papá se fue de su casa, So she was going through hard times. así que ella estaba en ese momento pasando por una situación difícil de pérdida de su padre. In those situations and the conditions, the emotional conditions of being also the firstborn in that family, Y esas situaciones y esas presiones también acerca de ser también la primogénita, la primera hija de esa familia, and all the distress that was there, y todas las situaciones y el estrés del momento, they became more close. eso hizo que nos uniéramos más. But in the process of feelings, Pero en el proceso de los sentimientos, they went ahead and have intimacy without being married. nos adelantamos un proceso y tuvimos intimidad antes de estar casados. So the Bible clearly says that sexual intimacy before marriage is fornication. La Biblia claramente dice que interacción sexual antes del matrimonio es fornicación. So in that process, Así que en ese proceso, let me tell you something that most people will never do. déjeme contarle algo que mucha gente nunca haría. We were part of a church. Nosotros éramos parte de una iglesia. This church was not here. Esta iglesia aún no existía. I was an elder in that church. Él era anciano en la otra iglesia And we were helping the ministry in that place. y estábamos ayudando al ministerio. Giancarlos used to be part of the dancing ministry. Yo pertenecía al ministerio de las artes. And in that process, En ese proceso, when this situation happened, cuando esta situación ocurre, after the intimacy experience, luego del proceso y de la experiencia de la intimidad, Ida got pregnant. Ida quedó embarazada. So he came to us and talked to us. Así que yo fui a donde mis padres y hablé con ellos. It was very hard for us Fue un momento bien difícil, as parents, como padres, as ministers, como ministros. and it was very hard for him Y fue bien fuerte para mí también, as a minister kid como un padre, el hijo de un ministro, to come to me venir ante él and to my wife y ante mi madre and confess what he did. y confesarles acerca de lo sucedido. Now, if that was hard to be, Y si eso nada más fue fuerte, because he was in second year of college, yo estaba en segundo año de universidad, all his life was unblemished. Toda su vida estaba limpia. He has not committed any mistake before. nunca había cometido ni otro tipo de equivocación antes de esa. And this is the first time he committed this type of situation because of the emotions involved in the relationship.
Y esta es la primera vez que ocurre ese tipo de situación de acuerdo a las emociones envueltas en la relación. In 13 years in this church, En 13 años en esta iglesia, we have never talked about this until today. en 13 años en esta iglesia nunca hemos hablado acerca de esto. He's been in a cave for 2.5 years. Yo he estado en una cueva por casi 3 años. Almost 3 years. They have not been an easy 3 years. No ha sido 3 años fáciles. So when I was working yesterday, Así que cuando estaba trabajando los otros días en la casa, the Holy Spirit spoke to me and said, el Espíritu Santo me habló y me dijo, Giancarlo is preaching tomorrow. Giancarlo va a predicar mañana. And I said, we're going to have missionaries. Y yo dije, vamos a tener misioneros aquí con nosotros. I'm going to have most, the congregation here. Voy a tener a la mayor parte de la congregación aquí. I told the Lord, I said, I even don't know if he works or not. Yo en realidad no sé si él trabaja o si tiene disponible But eso. God said to me, call him up because he's free. Pero el Señor me dijo, llámalo porque él está libre. So when I call him up over the phone, Cuando él me llamó por teléfono, he was already in his work. yo estaba trabajando And I asked him, y me preguntó, are you free tomorrow? ¿está libre Are mañana? you free tomorrow? ¿Está libre I mañana? said, yes, why? Sí, ¿por qué? And I said, I need you to interpret for me. Necesito que me interpretes para mañana. And he was going like, ¿Y qué pasó con Meléndez? And he asked me what happened with Hector. And I said, well, Hector has a family activity in his church tomorrow. I don't know if he'll be able to be here or not. Y él me dijo, el pastor Héctor Meléndez tiene mañana una actividad de familia en su casa y entiendo que quizás no pueda estar con nosotros. Then suddenly I said to him, Y de momento me dijo a mí, I said, tomorrow I'm preaching about being put down but not destroyed. mañana voy a predicar acerca de estar en el piso pero no estar destruido. Derribado. Derribado pero no destruido. Being pulled down Estar derribado but not destroyed. pero no destruido. And then I told him, Y en ese momento me dijo, you're going to testify tomorrow. tú vas a dar tu testimonio mañana. Why? How ¿Cómo? God Dios, has raised you up cómo Dios está levantado. after your life has been destroyed. Después de que tu vida fue destruida. I told him, don't answer me now. Me dijo, no me contestes ahora. I know you're at work. Sé que estás trabajando. Think about it. Piénsalo. Pray about it. Ora por eso. Anyway, I need you tomorrow. Como quiera te necesito, o sea, sí o sí. So it was yes or yes. Sí o sí. So let me go back to the situation. Make it a long story short. Vamos a hacer la historia larga, corta, para que podamos In the entender. process, the church that we used to go, En el proceso, la iglesia que íbamos, they have never asked anybody nunca le habían pedido a nadie to be in front of a congregation que se parara frente a una congregación and confess that he committed sin. y confesara acerca del pecado que había cometido. No one ever Nunca en la vida le habían pedido a alguien que se parara frente a la congregación y confesara acerca del pecado que había cometido. But they asked this of him. Pero en aquel momento eso fue lo que requirieron de mí. So my wife and I, we're sitting there saying, Así que mi esposa y yo estamos ahí sentados, we dijimos, don't agree. No estuvimos de acuerdo. Sin is fixed with truth and with mercy. El pecado se corrige. se corrige con la verdad y con misericordia. It makes no good No hace nada de bueno to get somebody who has committed sin, traer a alguien que haya cometido algún tipo de pecado, even if I know, I'm your pastor, I know. aun si soy tu pastor y sé que estás cometiendo algún pecado. How could I ask you to come forward ¿Cómo te puedo pedir a ti que pases al frente and to make an spectacle of yourself? y que hagas un espectáculo acerca de lo que ocurrió? I was not
in agreement with this, Yo no estaba de acuerdo nunca con esto. and I will not allow him to go through that. Y nunca no le permitiría a él que llevara a cabo ese tipo de hazaña. Nor his girlfriend either. No a su novia en ese momento tampoco. But you know what? Pero ¿sabe qué? This kid over here, Este chico que está aquí he looked at me at the eyes me miró a los ojos and he said, y dijo, Dad, papi, God called me to be a minister. Dios me llamó a ser un ministro. And I was the one who committed the mistake. Y yo fui el que cometí el error. And I will not have any problem standing before the congregation that knows that I've been called. Y no tendré ningún tipo de problema de pararme al frente ante la congregación y saber y expresar lo que sucedió. And let them know Y dejarles saber that I failed, que yo fallé and that I failed them, y que yo le fallé a ellos and that I failed God, y que le fallé al Señor. and that I asked for their forgiveness. Y pedir acerca de su misericordia. I was taken to the school of humility Yo fui llevado a la escuela de humildad by a 19-year-old kid. por un chico de 19 años. As a dad, Como padre, I would not allow him to go up there. no me iba a permitir que me parara al frente, But as a minister, pero como ministro, I would not request that from him either. tampoco le iba a requerir que él hiciera eso tampoco. But I have to respect Pero tenía que respetar his idea su idea concerning God and his calling. referente al Señor y a su llamado. That is an individual experience. Esa es una experiencia individual. So I was preaching in another church the Sunday that he was asked to be there. En ese momento yo estaba predicando en otra iglesia el domingo en que le pidieron que él pasara al frente. This is not a church of 50 people. Esta no es una iglesia de 50 personas. This is a church of about 1,000 people. Esta es una iglesia de aproximadamente 1000 personas 2 services. en 2 servicios. And he had to stand there and do the same in both services. Y yo tuve que pararme al frente y hacer la misma confesión 2 veces. After a period of time, Después de un periodo de tiempo, Ida remained in her house. Ida se quedó en su casa. He remained in our house. Yo me quedé con mis padres. Our granddaughter came up, Mi hija nació, la nieta, and we never had a daughter, y nunca tuvimos una hija. but we have now 3 granddaughters, Y ahora tenemos 3 nietas. and we're crazy about them. Y estamos locos con ellas. But the first one is already 13 years of age. Desde la primera ya, Brianna tiene 13 años. So this happened 13 years ago. Así que esto pasó 13 años atrás. Actually more, 14 years ago, and the pregnancy period and the time of birth, about 14 14 years ago. años, el proceso de embarazo, pero aproximadamente. Jan remained home, Ida remained at her house, Yo me quedé en mi casa, mi novia se quedó en su casa, but they kept the relationship. pero mantuvimos una buena relación y todo el tiempo nos veíamos. But I saw this kid for 2.5 years Pero vi que Giancarlo por 2 años y medio, that he was getting crazy without actually having his daughter with him all the time. que no podía aguantar el no tener a su hija con él todo el tiempo. And so he decided to get married. Así que él decidió casarse. In the first year of this congregation, En el primer año de esta congregación, we married Giancarlo's right here. nosotros casamos, él me casó aquí mismo. This used to be a cockfight arena. Antes esto era una gallera y It had bleachers and el everything. edificio era como redondo So they walked through that door, y entramos por esa puerta and I married them right here in the middle of this place. y nos casaron exactamente aquí, en este lugar, en el medio de donde los gallos peleaban. It was it was wonderful. Fue grandioso, fue una experiencia inolvidable. So he started his marriage life. Así que empecé mi vida de matrimonio. Then during 8 years, they were together as a married couple. Después, durante 8 años, estuvimos juntos casados. A fruit of that marriage is young Alejandro. El fruto de ese matrimonio fue Gian Alejandro.
Then came Amy Juliana. Después vino Amy Juliana. You had a little kid called Jaden Joel. Y ahora el chiquito Jaden Joel. So we have 4 grandkids from this guy. Así que tenemos 4 nietos de mi hijo. When Amy came, Cuando Amy nació, I told him, él me dijo, you must go to the urology to you know, eh, get a surgery so you won't have any more, you won't produce any more kids. cuando Amy nació, que es mi tercera hija, él me dijo, deberías pensar en operarte, en ir al urólogo para pues, ver qué puedes hacer y quizá tener la operación y tener la vasectomía. Yeah, and he said, yeah, I'm going to do that. Y yo dije, sí, voy a realizarlo, voy a hacerlo. In 2 months, Y 2 meses después, Ida got pregnant again. Ida quedó embarazada otra vez. So while Jaden Joel is being formed, Y mientras Jaden Joel está en proceso de nacer, I took him to the doctor. él me llevó al doctor. I was the one who took him, Él fue el que me llevó and I was there y él estuvo ahí until the doctor told me hasta que el doctor me dijo, it's cut. ya está hecho. His kids' production factory is over. La producción de niños se acabó. So, to make this long story short, Así que para hacer esta historia larga, corta, in those 8 years, en esos 8 años, he confronted difficulties in his marriage life. yo confronté situaciones y dificultades en mi matrimonio. And we didn't know. Y ellos no sabían. And during that process came several situations, and this is why I asked him if he was willing to let us know how to get up when everything in life, starting with yourself, has destroyed you and put you down. Y en el proceso de venir hoy aquí y estar frente a ustedes, yo le pedí a él que pudiera darnos un poquito más acerca de su testimonio y acerca de las situaciones que ocurrió en su vida y cómo estando en el piso puedes estar derribado pero no está destruido. So now we're going to have a change of direction. Así que ahora vamos a hacer un cambio de dirección. He's the preacher, Yo soy el predicador I'm the interpreter. y él es intérprete. Amén. Ahora hacemos el cambio. Yo hablo primero y él después. Hermano, yo, ¿verdad? Hace tiempo yo sentí en mi corazón A long time ago, I felt in my heart. poderme parar aquí frente a ustedes I was willing and desiring to be here in front of you. y poder hablar un poquito más acerca de mi historia. Quizás no abundar, pero hablar acerca de lo que ocurrió conmigo. And talk to you about what happened in my life, maybe not in details, but give you like a summary of what happened. Y estaba, como escuchamos hace poco en la predicación, estaba pasando por un proceso en que tenía dualidad de pensamiento. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué va a pasar conmigo? And like just my father said in this preacher, in the preaching before this time, I was having duality in my mind. Should I do it? Should I don't do it? Should, you know, the struggle that comes in the mind that we were explaining before. Hace aproximadamente 3 años no estoy parado aquí frente a este altar. I haven't been in front of this altar and this congregation for the past 3 years. Siendo ministro de las artes, siendo I was part of the art ministry in this congregation. siendo parte del ministerio de líderes
I was part of the leadership pastoral ministry of this church. y siendo copastor de esta iglesia. And even being a co-pastor with my wife in that moment for this church and the worship team. En aquel momento, cuando mi situación ocurrió, When that moment arrived and my situation happened, yo me desconecté completamente del Señor. I disconnected myself from God totally. De hecho, le pedí un tiempo a la congregación y a los ancianos I asked the congregation and the elders to give us a time para pasar por el proceso antes de continuar con el ministerio y we- renuncié. so we may go through the process of restoration, and I resigned to my pastoral leadership in this church while I was confronting what happened. Cuando ese proceso de separación comenzó, When my wife and myself separated from each other, no sé quiénes hayan pasado por eso, por situaciones de separación, I don't know how many of you have gone probably in your marriage through situations of being separated. pero todos pueden concurrir conmigo que es un proceso bien difícil. And you may concur with me that situation is a very difficult one. Uno no sabe, uno se desespera, uno no sabe qué hacer. You get frustrated, and in desperation, you don't know what to do. Buscas ayuda y sientes que las ayudas que buscas en realidad no es lo que tú estás buscando. You're seeking help, but then suddenly the help that is given to you is not what you felt you needed. Así que en ese proceso, luego de 6 meses de separados, So in that process, about 6 months of being separated, yo estaba viviendo una crisis interna I was having an internal crisis. en donde yo no comunicaba lo que sentía, no expresaba lo que sentía. I was not communicating what I felt. I was in silence. I was not sharing what was inside of me. Faltaba mi trabajo, no me excusaba, no llamaba para decir que no iba. I got absent at my job. I did not call responsibly to say that I was not going there. Todo por ese proceso, porque estaba envuelto en esa situación, en esa crisis. Because of the crisis and the distress that I was going through. Y 6 meses más tarde me despiden de mi trabajo, me And quedo then sin trabajo. about 6 months later, so a year period of being separated, I got laid off at my job. En ese proceso comienzo a buscar ayuda, a buscar consejería. I started looking for counseling and help. Fui a distintos sitios, créanme, I went to several places, believe me. no solo un consejero, fui a varios consejeros. Not just one counselor, I went to many counselors. Y el primer consejero que me tocó me dijo, And the first counselor I met told me, cuéntame acerca de tu situación. speak to me about your situation. Yo le conté acerca de todo y él me dijo, léete este libro y nos vemos en un mes. And he said, after he listened to me, gave me a book and said, read this book and I'll see you in a month. ¿Y cuántos de ustedes piensan que eso es una alternativa para mejorar su How situación? many of us would think that is a good process of just giving you a book when you are really in a big distress Desesperado. and you're totally desperate? Luego de eso, After that, continuó mi proceso de búsqueda de trabajo y conseguí trabajo. I started looking for a job and I found a job. Gracias a Dios conseguí un trabajo temporero. I got a temporary work. En ese proceso, luego de ahí me quedo en un trabajo de esto de temporada de 3 meses. Me quedo sin trabajo otra vez. Then I lost the job again because it was a temporary job of 3 months. Y en ese momento me quedo sin fuerza y me arrodillo ante el Señor y le digo, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? And then for the first time, I went to my knees and I have no strength and I told the Lord, what is it that you want me to do? ¿Por qué yo estoy pasando por todo esto? How am I going and why I'm going through all the process, difficult process? Yo entiendo por qué, I know why, pero ¿por qué? but why? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Have you ever made that question even though you know one why, but you don't know why the rest?
quizás sabemos la contestación porque sabemos qué cosas, qué situaciones hicimos, pero de igual forma como hijos de Dios decimos, ¿por qué? And then we go like, we know we committed the mistake and we know why we're going through the situation, but then you think as a son of God, why? Why this happened to me after being a Christian? En ese proceso estuve desempleado aproximadamente como 2 meses más. I remained unemployed for 2 more months. Gracias a sus oraciones, ¿verdad? And I want to thank the prayers of this congregation. Because of them, I'm here. Estoy aquí. Y en ese momento Dios toca a una de las hermanas de esta iglesia y empieza a buscar empleo y ayudarme con eso. And then one of the members of this congregation, a female member, started to help me to find a job, and it was instrumental in the job that I have today. Me consigue una entrevista de trabajo y el mismo día de la entrevista, ese mismo día me llamaron que tenían un trabajo y una oferta para mí. Then I have the interview of the job, and the same day they called me and gave me the job, and I started to work. Yo decía, Dios mío, este es el primer paso para levantarme. And then I spoke to myself and I said, this is the first step for me to get up from the floor and stand up and go forward. Porque yo por dentro estaba destruido Because internally I was destroyed en todas las áreas de mi vida, in all the areas of my life. estando separado de mis hijos, Separated from my kids estando en proceso de decisiones, and in a process of decisions. sabiendo el error que cometí Knowing the mistake that I have committed. y pensando cómo regreso, Señor, cómo regreso a tus pies, cómo regreso a la casa. And then try to find ways to come back to God, come back to this church, come back to the Word of God for me. Consigo trabajo y este señor que está aquí, He found a job. todos los días desde que empiezo a trabajar, Every single day after I start working, empieza a empujarme y he decir, my dad started to push me and be behind me and yo push sé que me. el Señor está contigo, yo sé que tú tienes una palabra, yo sé que el cumplimiento y la palabra que Dios habló contigo se va a ejercer. I used to say, I know God is with you. He's going to raise you up. There's a prophetic word over your life. It's beyond your mistake. Get up. Go ahead. You have to do it. You have to get up. Aunque yo en ese momento quizás no lo veía de esa forma. And in that particular moment, I do not see what he was telling me. No es un proceso fácil pasar por eso. Going through that process is not an easy process. Estar aquí parado frente a ustedes no es fácil. Just being here, standing this morning is not easy for me. Así que cuando él me pide en el día de ayer que me pare y dé mi testimonio, So when he asked me to be here and to testify, le dije al Señor, ¿será mañana el día o cuándo tú quieres que...? I asked the Lord if this was the day that he wanted me to speak about this or if it was in another occasion. Para todas las personas que están aquí con nosotros, que han pasado por este tipo de situación, Each one of you that might have gone through this process and situation, ya sea situación de separación, situación de dificultades o que has estado en el piso y divorcio. even being separated or being pulled down or even going through the divorce, Quiero que sepas que una puerta se cierra, pero Ajá. muchas se abren. I want you to know that maybe one door may close, but God will open many doors for you. Que aunque estés en un proceso en que te sientas en que estás en el piso tirado Even when you feel that you are put down and laid down and almost y destroyed, que sientas que no hay ningún otro sitio para donde puedas ir, and that you may feel like there's no other way where you can go, el Señor te dice, toma mi mano y levántate. God is telling you, let me take your hand and get up from there. Levántate
levántate y corre. Rise up and I need you to run. A veces dicen que tenemos que aprender a caminar antes de correr, pero en este proceso Sometimes people say you have to learn how to walk before you run, but in this process, tienes que levantarte, tienes que correr, you have to get up and you have to run. porque el tiempo que perdiste, Because the time that you have lost, el tiempo que desaprovechaste en ese momento, the time that you make no use of it, sabiendo que desde el principio te podías haber levantado. knowing that from the beginning you could have raised up and got up. A mí me tomó 3 años. It took me 3 years to realize that I could be up and with God. Y a usted no le puede tomar 3 años. And I have to tell you, it cannot take you 3 years if you're here and you're going through something like this. Si estás pasando por un proceso, no puedes darte el lujo de esperar 3 años y botar 3 años de tu vida en eso. Don't wait. If you're going through hard times, don't wait and lose 3 years like I did in the process of getting up. Una de las frases que yo siempre he dicho para mí es, no es fácil, pero se puede. One of the phrases that is very mine and I have used it says, it's not easy, but it's possible. Y el Señor en estos días me decía, tú tienes que levantarte, God was telling me, you must rise up. tienes que retomar tus cosas You have to retake control of everything y tienes que seguirme. and you have to follow me. Tienes que seguirme. You have to follow me. Tienes que seguirme. You have to follow me. Yo sé que no es fácil, I know that it's not easy, pero tienes que seguirme. but you have to follow me. Así que, ¿qué te digo en esta mañana? So, in closing, what will I say to you this morning? Quizás tengas pensamientos que no van de acuerdo a lo que Dios habló de ti. Maybe you are confronting thoughts that are not equal with the thoughts of God in your life. Quizás estés pasando por una situación donde piensas que no hay una salida. A situation when you feel that there is no way out. Donde tus emociones y tus sentimientos y tu corazón está a punto de estallar. When your emotions and all your heart are at the moment of explode. En un momento de dolor y de tristeza y de angustia. And in a moment of pain and sorrow and anguish. Ven a los caminos del Señor. I have to tell you, come back to the Lord's Aunque ways. tenga dualidad de pensamiento, Even if you're having duality of thoughts, regresa a los principios. come back to God. Come back to His principle. Vuelve a tus rodillas. Come back to your knees. Cuando no puedas estar de pie, When you cannot be standing, arrodíllate ante el Señor then kneel before God y pídele que te ayude. and ask Him to help you out. El Señor sabe el final desde el principio. God knows the end from the beginning. Dios sabe que yo iba a pasar por esa situación. He knew that I was going to go through that situation. Dios sabe que cada uno de ustedes está pasando por situaciones difíciles. And God do know the difficulties and the difficult situations that each one of us are going out today. Sea por dificultades en la familia, sea por It might be escasez, in sea por family, economía, in faith or economy. sea que no tienes trabajo. Maybe you don't have a job. Quizás hayas pasado por lo que yo pasé. Maybe you're going through what I went through. Quizás a temprana edad tuviste algún hijo And maybe at your early age you have a child y no sabes cómo comenzar, cómo reajustar tu vida y cómo reorganizarte para empezar a caminar. and you don't know how to readjust your mind and your life to start all over again. Y no va a ser fácil, hermano, pero lo importante I'll tell you, it will not be easy, but the important part of this es que comiences Start. desde que te caes. start from the moment you fall. Get up and stand. Que no pienses que la caída es algo que te va a detener en el piso. Don't think that the mistake and your fall is going to stop what God already thought about you. Tienes que pensar en que fue un tropiezo o en que fue un obstáculo, pero tú tienes que saltar ese obstáculo. It was like an obstacle or misleading step, then you fall down, but raise up, get up,
and continue. Porque el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Because him that started the good work in you will bring it to perfection. Así que para la gloria y honra del Señor, For the glory and honor of God, tengo mi trabajo, I have my job, tengo mis hijos, I have my 4 kids. retomé mis estudios, I went back to college again to finish my bachelor's degree again. y me va muy bien, gracias a Dios. And he's going well. He's doing well. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? I can Para close it. cerrar. I'll tell you this morning. Cuando la vida te pone un obstáculo When life brings an obstacle frente a ti, before you, depende de ti it's going to depend on you. si te quedas mirando el obstáculo If you will stay there watching your obstacle, o si lo saltas. or if you will jump over the obstacle, O si en tu mente puedes decidir, even if your mind, you can decide. tomar la decisión de que aunque por tus fuerzas no puedes, Make the decision that in your own strength you cannot do it, y saber que no eres suficiente, and knowing that you're not sufficient on yourself. porque a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Because sometimes we want to fix things with our own strength. Si extendemos esa mano y le permitimos al Señor que Él nos lleve de la mano, And if we raise our hands and ask God to hold ours and guide us step by step, podemos salir de ese hoyo temporero. you can come out of your situation, which is a temporary situation. No importa lo que esté pasando, es temporero. It is a temporal situation. Dile a la persona que está a tu lado, Look at the neighbor next to you and tell him tu situación your situation es temporera. is temporary. Dile a la persona que está a tu lado, Tell him also, te veré ahí al frente parado, I will see you in front again like him. testificando I will acerca see you testifying about the goodness of God, del milagro del Señor que hizo en tu about the vida. miracle of God that He has done with you. Amen. Héctor. You know, yesterday ¿Sabes? Ayer, when I asked Giancarlos to come forth, cuando le pedí a Giancarlo que viniera y se parara aquí, God spoke to me and said, Dios me habló y me dijo, His time in the cave is ended. su tiempo en la cueva ha terminado. Finished. Se acabó, No more cave. no hay más cueva. We must believe God. Tenemos que creerle a Dios. And I know Y yo sé that there's a minister right there. que hay un ministro aquí. Amen. Amén. A forgiven minister. Un ministro perdonado. So I also want to ask you, not just for prayers for him, No solamente le voy a pedir las oraciones por él, I also have to ask prayers for Ida, también le voy a pedir que oren por Ida, his ex-wife, su ex esposa. but is the mother of all his children. Es la madre de todos sus hijos. Let me tell you something as a dad. Déjeme decirle algo como padre. We try not to get involved in the situations of our sons and Tratamos de daughters. no involucrarnos en las situaciones de nuestros hijos, But let us not lie. pero no nos mintamos. We always get involved. Siempre nos envolvemos en estas situaciones. How many of you are understanding what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? We always get involved. Siempre nos envolvemos. We might not have a clear mindset, Tal vez no tenemos una idea clara en nuestra mente, but we always get involved. pero siempre nos envolvemos. You know, in my prayer for him En mi oración para él and for his ex-wife, y para su esposa, that we still consider our daughter, que todavía la consideramos como una hija, because we have to learn not to love people when they are good. We need to learn not just to love people when they are good,
Tenemos que entender o aprender de no amar a las personas cuando solamente son buenas. When they are not as good as we thought they could be or should be, O cuando ellos no son tan buenos como usted piensa que deben de ser. that's when they need to be loved the most. Es donde usted necesita amarlas más. And they need to be loved most. Y ellos necesitan ser amados más. When John committed his mistake, Cuando Jan cometió su error, that's when he needed our love to be the best and the most. ese era el momento donde nosotros teníamos que demostrar nuestro mejor amor hacia Él. For him. Not just because he's been a good son before No era porque Él era un buen hijo antes and he's committed his mistake, y cometió este error, we're not going to love him anymore. no vamos a dejar de amarlo. I may not agree Yo tal vez no esté de acuerdo with a lot of things in his life, de muchas cosas en su vida, but I give my life for him. pero yo daría mi vida por Él. You understanding what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? I was talking to my wife about 2 weeks ago, Yo estaba hablando con mi esposa hace 2 semanas atrás and we were talking about our daughter, ex-daughter-in-law. y estábamos hablando acerca de nuestra nuera o ex nuera. And what we were talking to each other, Y cuando estábamos hablando el uno al otro, we said, dijimos, we have to pray for her, tenemos que orar por ella and we need to love her y tenemos que amarla beyond por encima de the attitudes that we're seeing right now. las actitudes que estamos viendo ahora mismo. And let me tell you, that's very difficult Y quiero decirle, esto es bien difícil for her para ella and for us, y para nosotros, because there's no common ground. porque no hay un lugar común entre nosotros, De acuerdo. No hay terreno de acuerdo. o no hay un terreno de acuerdo. She may be right in a lot of things that she might say, Ella puede estar correcto en muchas cosas que ella pueda decir, and we might also be right in a lot of things that y we might nosotros say. también podríamos estar correctos en muchas de las cosas que nosotros decimos. But in a situation like this, Pero en una situación como esta, being right doesn't solve anything. el ser correcto no resuelve las cosas. It's being able to love Es tener la capacidad de amar when we are not right. cuando no estamos correctos. Amén. Are you with me this morning? Amén. Amén. ¿Están conmigo? And the only way to restore people, Y la única forma en que podemos restaurar a la gente, you have to love them tienes que amarlos when they are the worst. cuando ellos están en su peor momento. You following me? ¿Me están siguiendo? So I'm going to ask this congregation Así que le voy a pedir a esta congregación, that in order for us to pull down arguments, para que nosotros podamos derribar argumentos, we need to be able to love. tenemos que amar. Will you stand with me? ¿Se podrían poner de pies conmigo, por Stand favor? with me for a moment. Párese, por favor. Take somebody else's hand. Tome la mano de alguien que esté a su lado. I'm going to ask Pastora Lidia, who's here with us today, Le voy a pedir a la pastora Lidia, que está con nosotros hoy, and I'm going to ask all the pastors of all the ministries in our church to come forward. y le voy a pedir a todos los pastores de los ministerios de esta iglesia que vengan adelante. So Pastor Juan C. Mili, come forward. Los pastores Juan, Pedro Yeidi, Pedro, JD, Marcus, su esposa, Gilberto, Claribel. Los demás, acérquense para acá. Jan, ven aquí, vamos a orar por ti, hijo. John, come forward, we're going to pray for you. Acérquense, amados. Rubén y Guevara, por favor, acérquense un poquito más, que ustedes conocen a este nene Cambiarme de posición. como si fuera de ustedes. Lidia, vente por aquí al lado de él. When a minister falls, Cuando un ministro cae, ministers restore him back. son los ministros quienes los restauran. And I'm asking you, Y le estoy pidiendo a ustedes, each one of you ministers of this house, cada uno de ustedes, ministros de esta casa, your pastor is not speaking.
your pastor is not speaking. que su pastor no va a estar hablando. Giancarlo's dad is the one who's speaking now. El papá de Giancarlo es el que está hablando ahora mismo. When I relate to Jan, Cuando yo me relaciono con Jan, he's a father and son. es una relación de padre e hijo. I try not to be his pastor Yo trato de no ser su pastor, because he doesn't need me as a pastor right now. porque no me necesita ahora mismo como pastor, Even though he recognized that I am his pastor. aunque él reconoce que yo soy su pastor. But he needs me as a dad, Pero él me necesita como un padre and he needs me as a friend. y me necesita como un amigo. And I'm going to see this man, Y yo voy a ver a este hombre, man of God, hombre de Dios, totally restored. totalmente restaurado. Because there is a church, Porque hay una iglesia and there are pastors in this church y hay pastores en esta iglesia that will become his mentors. que se van a convertir en sus mentores. So I need you to come as close as you can. Yo necesito que se acerquen lo más que puedan a él. And I'm going to ask Pastor Hector to do this prayer. Y le voy a pedir al pastor Héctor que dirija esta oración. And we're going to pray for John. Raise your hand over here if you can. Levante su mano hacia acá. Go ahead, Hector. Padre, cuando tu siervo me llama ayer y me dice lo que el Señor le había hablado, sentí como si fuera uno de mis propios hijos, que estaban siendo puestos nuevamente en sus pies, enfrente de una congregación, para que sepan que Dios lo levantó. A través de mucha oración de mucha gente, pero que Dios se encargó en el proceso de ponerlo de pie. Porque sabe, no hay falta, no existe falta tan grande como que Dios pueda eliminar el propósito de Él en Jan. No pudo haber pecado lo suficiente como para que Dios se arrepintiera del llamado de este hombre. Padre, en esta mañana levantamos a este hombre delante de ti, reconociendo que tú los llamaste, tú lo capacitas, tú, Señor, le enseñas, pero tú lo pones a correr como Él dijo, porque el tiempo se acerca para lograr hacer todo lo que se quedó en suspenso, no que se quitó, no que se dejó, sino se quedó en suspenso para hacer. Yes. Siento, Jan, que tu tiempo se acelera en una forma sobrenatural. Cosas que se quedaron en el tintel de tu mente no han sido borradas porque todavía tienen que tener cumplimiento. Siento que tu tiempo es un tiempo extremadamente acelerado. Vas a hacer cosas que a muchos de nosotros nos tocó mucho tiempo lograrlo. Tú lo harás en meses, en días, porque Dios acelera tu tiempo. Es un tiempo de aceleración para tu vida, hijo. Es un tiempo de aceleración para tu vida. Te repito, es un tiempo de aceleración para tu vida. Vas a ver la organización de Dios en tu vida como nunca antes. Uno tras el otro, uno tras el otro, uno tras el otro. Señor, yo te pido que los que nos hemos levantado aquí, hemos puesto nuestras manos sobre este hombre, nos ayude a mentorearlo. Tú sabes lo que él necesita y nosotros queremos dárselo. Así que nos ponemos nosotros en tus manos para ser instrumento de bendición y de total restauración en la vida de Jan. Yo lo bendigo hoy, lo bendigo hoy, lo bendigo hoy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre, hoy se levanta un gran hombre de Dios en medio de esta congregación. Aleluya. Tome la mano de alguien cerca. Quiero orar por usted.
Mientras los pastores le ministran, oiga lo que le voy a decir. Óigame por un minuto. Las experiencias de fracaso en nuestra vida y las experiencias de gente que quizás nos marcan, Dios siempre traerá gente que la sane. Amén. ¿Me estás oyendo? The experiences that we go through life that mark us for bad, not for good, and people that mistreat us, God will always allow someone to come back to your life and restore what somebody else has did wrong to you. You have to go this day. We have a long service, but we're restoring ministry. And I want you to know, it is not arbitrary for you to be here. You could have been in another congregation, but God brought you here to show you that mercy and truth restore sin. Amen. Mercy and truth reconnect people back. We're so glad to have you here. Yes. May the Lord bless you this week. We're honored to have you. Congregación, tome la mano de alguien. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú sepas que Dios no te trajo a esta iglesia de casualidad. Pedirle a Jan que ministrar esta mañana era ahora. Cuando lo pienso ahora, yo no lo pensé ayer, pero cuando lo pienso ahora, es una reversión Su proceso. de todo lo que vivió, de lo difícil de enfrentar su situación. Y yo quiero que tú sepas que el Señor se va a encargar de devolver todo lo que hayas perdido. Dios no te trajo aquí de casualidad. Porque a veces tú piensas que no mereces ninguna bondad de Dios contigo. Pero el Señor te trajo aquí esta mañana. Qué interesante que Dios tenga que organizar un culto como este. Y si lo hizo solamente por ti, quiero que entiendas y comprendas que Dios a ti nunca te va a abandonar. Nunca. Eso es. Padre, en el nombre de Jesús. Y yo no conozco nada de ella, pero hoy es tu día de sanidad. Hoy es tu día de reconciliación. Hoy es tu día. Porque aunque te hayas derribado, no estás destruida. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Habrá alguien aquí hoy que necesita regresar a los pies del Señor y decir, ¿sabe qué, pastor? No me puedo ir a mi casa sin yo tomar la oportunidad de levantarme. He estado en el piso, pero el tiempo de levantarme llegó. Y si eso está en tu corazón, no quiero cerrar, te quiero pedir que si eso está en tu corazón, salgas de tu silla y vengas aquí porque queremos orar por ti. Aquí tenemos un varón que viene a buscar del Señor. Esta es la primera puerta. ¿Habrá alguien más? I'm going through the same process that you went through. Huh? And he has 2 daughters that I don't see them. ¿Y hace cuántos días tuviste un sueño? 2 days ago he had a dream with me as a pastor here. And in the dream I was speaking, but he was not understanding me. And he was speaking in a language that I could not understood. Pero cuando él estaba aquí, when he was here and I was interpreting, I was speaking, he was interpreting, he found out in his heart that the dream of 2 days ago was today for him. Y entonces él entendió, he understood, this was 2 days ago, he got a dream with me. And that dream brought him here today. In the dream, he saw me speaking in a language that he could not understand. But when he came here today and sat here and heard me preaching in the same language that he heard in the dream, and then he listened to his testimony, he's going through the same process he did. Lost his wife, have 2 girls, and he has not been able to see his girl years ago. Este muchacho lleva 2 días que soñó conmigo
que viniera al culto del domingo, me vio a mí predicando en un idioma en su sueño que él no podía comprender. Ese sueño lo trajo aquí hoy. Cuando entró, estaba allí sentado y me vio hablando en el idioma que él no podía entender. Y vio a Giancarlo traducirme, se quedó. Cuando acaba de escuchar el mensaje de hoy, él está pasando por la misma crisis. Perdió a su esposa y lleva 2 años que no puede ver a sus hijas. Y Dios lo trajo aquí. Créame, hermano, que salir de la cueva va a alcanzar a gente. Va a alcanzar a gente. Y si Giancarlo necesitaba, si mi hijo necesitaba una confirmación de que este era el día para empezar de nuevo su ministerio, la tiene ahí. Porque ya se ganó un alma para el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Tome la mano de alguien, vámonos a casa con paz y bendición. Nos vemos el miércoles, estamos aquí el miércoles. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Sí, Señor. Gracias por la reconciliación. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Nadie es como tú, Señor. Yo te pido ahora, Señor, amado, yo le pido al Señor que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que hoy tú de aquí entiendas que aunque hayas venido caído, no te vas a quedar postrado. Que aunque estés pasando crisis, Él no te va a desamparar. Que aunque hayamos cometido errores, tú te levantarás. Tú te levantarás. Y verás la gloria de Dios contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su mirada. Que el Señor tenga de ti misericordia y te llene de su poderosa paz. Dale un aplauso de gloria al Señor. Bendice a tu hermano. Bendiciones.